Buenas noches, jóvenes. A los que no había tenido el gusto de saludar, bienvenidos. Vamos a iniciar ahora con la clase. Espero se encuentren bien. Bueno, vamos a iniciar entonces. Estábamos viendo el tema de interés simple, ¿verdad? Entonces, anteriormente vimos cómo calcular el interés simple, cómo calcular el capital, cómo calcular el tiempo, ¿verdad? Y ahora vamos a ver cómo calcular la tasa de interés, es decir, el porcentaje que se aplica a un capital para generar cierto interés, ¿verdad? Entonces dice acá que al igual que el tiempo, en ocasiones necesitamos saber la tasa a la que debemos imponer cierto capital, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros decimos, bueno, queremos invertir un capital de 10,000 quetzales, pero yo quiero que después de cierto tiempo, de 1 año, 2, 3 años, ya no quiero tener 10,000, sino quiero tener 11,500, ¿sí? Entonces, en base a eso, yo quiero saber a qué porcentaje o a qué tasa lo debo invertir, ¿verdad? Obviamente, recuerden que las tasas de interés no los decide la persona, sino lo decide la entidad bancaria en la que nosotros vamos a invertir, ¿verdad? Bueno, entonces para eso vamos a ver algunos problemas. Y tenemos el primero acá. Dice, ¿a qué tasa de interés simple anual se invierte en 190,000 quetzales? Es decir, una persona invierte 190,000 quetzales. Y él quiere que después de 2 años y 9 meses, ¿verdad? Después de 2 años y 9 meses, ya no quiere tener 190,000 quetzales, sino que quiere tener 215,000. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué datos nos proporciona el problema? Veamos, tenemos obviamente un capital inicial, que es lo que la persona va a invertir. En este caso son 190,000 quetzales. Tenemos un tiempo, que son 2 años y 9 meses. Bueno, esos 2 años y 9 meses equivalen a 2. Y para saber cuántos años equivalen 9 meses, debemos de dividir los 9 dentro de 12. Es decir, en este caso 0.75. ¿Por qué? Porque el tiempo tiene que estar o solo en años o solo en meses, ¿verdad? Como nos piden una tasa anual, quiere decir que el tiempo debe ser año, ¿verdad? Entonces, en este caso estamos hablando de 2.75 años, ¿verdad? Casi 3 años. Bueno, y tenemos un capital final, en este caso es de 215,000. ¿Sí? Bueno, solo eso tenemos, ¿verdad? Y acá tenemos la fórmula para calcular el interés, la tasa de interés, la cual nos dice que es interés simple dividido el capital por el tiempo. En este caso yo no conozco el interés, no sé cuánto ganó de interés este capital, solo conozco cuánto se invirtió y cuánto había después de ese tiempo. Entonces, para averiguar el interés, voy a realizar una resta. Voy a restar el capital final, lo que teníamos después de cierto tiempo, menos lo que invertimos. ¿Para qué? Para conocer cuánto tenemos o cuánto generó de interés. ¿Verdad? Que en este caso van a ser 25,000 quetzales. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora sí ya tengo el interés, que es de
25,000 quetzales. ¿Por qué fue necesario realizar esto? Porque no nos decían o no nos dijeron cierto capital generó cierto interés, sino que nos decía, al inicio teníamos tanto y después teníamos otra cantidad. Entonces, para calcular el interés solo realizamos una resta. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? ¿No? No, profe. Profe, pero no interés era de porcentaje. Sí, es que todavía no hemos calculado la tasa de interés. Hasta el momento solo encontramos los datos. Ajá. Bueno, ahora sí ya podemos calcular la tasa de interés, ¿verdad? Ya tenemos los datos suficientes para calcular. Entonces la fórmula nos dice interés o tasa de interés, mejor dicho, igual a el interés que vimos que era de 25,000 dividido el capital por el tiempo. El capital eran 190,000 y el tiempo eran 2.75 años. ¿Sí? Bueno, primero realizo la multiplicación de abajo. En este caso voy a obtener 190,000 por 2.75. Eso nos va a dar 522,500. 522,500. ¿Cuál? Y por último, realizo esa división. Nos va a dar 0.478. Bueno, esa es la tasa de interés expresada como un decimal. Si yo quiero saber el porcentaje como tal, debo de multiplicar esta cantidad por 100 para convertirlo en un porcentaje. ¿Sí? O yo puedo decir, bueno, la tasa de interés es del 0.0478. ¿Sí? Pero si yo lo quiero expresar como un porcentaje, lo voy a multiplicar por 100. Quiere decir que la tasa de interés era del 4.78 y acá sí puedo agregar la palabra por ciento. ¿Sí? 4.78%. Casi el 5%. ¿Verdad? Bueno, ¿alguna duda entonces? Pregunten. ¿No? No, profe, todo está bien. Gracias. Profe, yo me quedé perdido. ¿En dónde? Para sacar el, ¿cómo se llama? El interés. De acá le muestro. Los 25,000. De aquí me quedé perdido. Bueno, acá lo único que realizamos fue la multiplicación de esto de aquí abajo. Obtuvimos esto, ¿sí? 522,500. Y luego realizamos la división. 25,000 dividido los 522,500. ¿Sí? Y eso nos dio los 0.0478. Igual ahorita vamos a hacer otro, no tengan pena. Hagamos este. Leámoslo por favor, Elizabeth López. ¿A qué tasa de interés simple anual se invierten 18,000 durante 3 años para que generen un interés de 1,850 quetzales?
Muy bien, gracias. Entonces vamos a ver en este caso. A ver, Mario, ¿qué datos tengo en este caso? Tasa de No sé si me escuchan. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, profe. Ahora sí. Sí. Bueno, a ver, ¿quién me dice qué datos tenemos? El capital inicial. Ajá. ¿Qué es de cuánto? El tiempo. 18,000. Ajá. Tenemos el tiempo. De 3 años. Muy bien. Y la ¿Qué más? tasa final de 1,000 es Bien. 1,850. Muy bien, gracias. Gracias, Mario. Bueno, entonces en este caso, damos cuenta que sí nos proporciona el interés. Es decir, que nos vamos a ahorrar un paso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nos dan el capital final, sino que aquí sí dice, vean, dice genera un interés de 1,850. Entonces quiere decir que sí nos proporcionan el interés. En el caso anterior, nos proporcionaban un capital inicial y uno final. Ahora nos proporcionan un interés como tal. Bueno, entonces nos ahorramos un paso y vamos de una vez a la fórmula. Entonces, la tasa de interés va a ser igual al interés, que es 1,850, dividido el capital, que es 18,000, por el tiempo, que son 3 años. Entonces, tasa de interés, 1,850. Y voy a multiplicar el capital, que es 18,000, por el tiempo, que son 3 años. Y acá tampoco tuvimos que realizar ninguna conversión en el tiempo, ¿verdad? Sino que de una vez nos decían 3 años y punto, ¿verdad? Bueno, y por último, realizo esa división para encontrar la tasa de interés. 1,850 dividido los 54,000 nos va a dar 0.0342. Si yo lo quiero expresar como un porcentaje, que es lo más correcto, ¿verdad? Debo de multiplicarlo por 100. Entonces quiere decir que la tasa de interés en este caso era del 3.42%. ¿Sí? Si lo quiero expresar, que es lo correcto, expresarlo como un porcentaje. Entonces va a ser 3.42%. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Puede consultar? ¿No? No, profe. Bueno, entonces hagan esto. ¿Qué mandas? ¿Sí, diga? Una duda. Después del punto solo vamos a agarrar 4 números, ¿verdad? Sí. Sí, 4 bueno. decimales está bien. Bueno. Pues. Bien. Bueno, hagan esto ustedes. Ahorita se los voy a colocar. Que no sé qué pasa acá. Muy bien, este que está acá. Dice, ¿a qué tasa de interés simple anual
se invierten 10,000 quetzales durante 2 años para que generen un interés de 640 quetzales. Bueno, háganlo y yo voy a preguntar la respuesta. Unos 3 minutos para hacer ese problema. Profe, es 3.2%. Gracias. 3.2. Vamos a esperar a ver si a alguien más le salió algo diferente o una respuesta diferente. A mí igual me dio 3.2, profe. Muy bien. Llevamos 2 personas A mí con el mismo resultado. 3.2. El mismo resultado 3.2. Muy bien, gracias. A ver, Mirza, ¿cuánto le dio? 3.2, profe. Muy bien. A ver, Steven, ¿cuánto le dio? Igual, profe. 3.2. Bueno, entonces la respuesta correcta efectivamente es 3.2%. ¿Verdad? Bueno, ¿dudas con el cálculo del porcentaje? ¿No? No. Muy bien. Gracias. Entonces continuamos. Y vamos a pasar a otro tema, ¿sí? Que es el tema de interés compuesto, ¿sí? Recuerden que tenemos el interés simple y el interés compuesto. El interés simple es el que acabamos de terminar de ver, ¿verdad? Recordemos que en la primera clase vimos que el interés simple era aconsejable aplicarlo cuando el tiempo es corto, es decir, a plazo corto, ¿verdad? En casos ideales, ¿verdad? Pero no siempre, porque vimos ejemplos en que eran 5 años, 6 años más, ¿verdad? Pero lo ideal es aplicar el interés simple cuando son plazos cortos, ¿verdad? Ahora veamos entonces qué es el interés compuesto. Y acá tenemos la definición de interés compuesto. Dice, se denomina interés compuesto en activos monetarios, es decir, cuando invertimos, aquel que se va sumando al capital inicial y sobre el que se va generando nuevos intereses. ¿Sí? A diferencia del interés simple, el interés compuesto se va calculando conforme lo que tenemos actualmente. ¿Sí? El interés simple solo se calculaba una vez. ¿Sí? En cambio, el interés compuesto vamos a ver que se va a calcular varias veces. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tenemos una cantidad inicial de 10,000 quetzales, bueno, 6 meses después, esos 10,000 quetzales generó 200 quetzales de interés. 200 quetzales de interés. Entonces, para calcular los siguientes 6 meses, el interés compuesto no va a tomar como referencia los 10,000 quetzales, sino que va a tomar como referencia el nuevo capital. ¿Sí? Por eso es que es mucho más aconsejable el utilizar el interés compuesto que el interés simple, ¿verdad? Obviamente cuando estamos hablando de invertir, ¿verdad? Y obviamente estamos hablando de conveniencia para la persona que invierte,
¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente el que gana es el que invierte, ¿verdad? No la entidad bancaria, pues no, ¿verdad? Porque tiene que pagar más y más intereses, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia entre interés simple e interés compuesto. El interés simple solo se calcula para una cantidad inicial y siempre va a ser el mismo. En cambio, el interés compuesto se le va sumando ese interés y sobre ese nuevo capital se va a calcular. Por lo general, ese es el interés que nosotros o se aplican en los bancos o cooperativas cuando invertimos un capital a plazo fijo, 5, 10 años, 15 años. Es decir, sí vamos a ganar bastante interés, pero no podemos mover nuestra inversión durante ese largo de tiempo, ¿verdad? Es decir, no lo puedo retirar. Lo comprometí a 10 años o a 15 años, pero voy a obtener un beneficio, pero al mismo tiempo estoy limitando a tener. ¿Qué pasa? Bueno, entonces eso es en referencia al interés compuesto. Como les digo, es un beneficio, pero la persona que invierte también tiene que aportar algo, ¿verdad? O sea, no se va a comprometer a no mover ese capital, ¿verdad? Bueno, entonces acá vamos a ver las ventajas de aplicar un interés compuesto. Ventajas para el que invierte, ¿verdad? Entonces dice el interés compuesto tiene un efecto multiplicador, por lo que ya hablábamos que se va a ir generando a través de el nuevo dinero, ya que los intereses previos generan nuevos intereses que se van sumando. Esto convierte el interés compuesto en un gran aliado para la inversión de largo plazo. Humorísticamente, incluso Albert Einstein, ¿verdad? Que es un famoso científico en la historia, llegó a decir que el interés compuesto es la fuerza más poderosa del universo. ¿Por qué? Porque si nosotros invertimos a largo plazo aplicando un interés compuesto, podemos llegar a obtener muchos beneficios o muchos intereses, ¿verdad? Obviamente para eso necesitamos un capital bastante fuerte, ¿verdad? No podemos invertir 2,000, 3,000 quetzales, porque acá estamos hablando de inversiones 10,000, 15,000, 25,000 quetzales, 100,000 quetzales en adelante, ¿verdad? ¿Para qué? Para obtener más beneficios. Obviamente, entre más capital invirtamos, más intereses vamos a obtener. Entonces acá vemos un pequeño diagrama sobre el interés compuesto. Dice que reinviertes con las ganancias de tu primera inversión. Entonces, esa es básicamente la ventaja principal, que vamos a reinvertir con las mismas ganancias con las que invertimos originalmente. Entonces acá tenemos la frase de Albert Einstein, que él obviamente pues era un científico, pero también como conocedor de todo, pues también aportó a la economía, ¿verdad? Diciendo que el interés compuesto era un arma poderosa. ¿Por qué? Porque los que invierten, ¿verdad? Obviamente, imagínense, si él lo dijo, quiere decir que el interés compuesto se aplica desde mucho tiempo atrás, ¿sí? Pues acá vemos el ciclo de el interés compuesto. Alguien invierte, gana, con ese mismo dinero vuelve a invertir, vuelve a ganar más, reinvierte lo que ya ganó y así un ciclo, ¿verdad? Sucesivamente, tantas veces como la persona quiera. Es decir, que tanto tiempo quiere invertir, ¿verdad? Bueno, pues obviamente vemos acá que si invertimos una cantidad inicial, esto va a ir aumentando hasta tener más dinero. Entonces lo aconsejable, obviamente para una persona que invierte o una empresa que invierte o guarda su dinero,
es invertir a un compuesto, a un interés compuesto. Aunque sea a largo plazo, pero al final va a obtener más ganancias. ¿Alguna duda entonces respecto al interés compuesto? Profe, ¿desde cuántos años se puede ya empezar a hacer el interés compuesto? A partir de 5 años. ¿Sí? Bueno, gracias. Ajá. Muy buena pregunta, gracias. Ese sería el mínimo, ¿verdad? 5 años. Menos de 5 años se considera un plazo corto, ¿verdad? Y aplicable al interés simple. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces por el momento la tarea que ya está disponible solo es de problemas de interés simple, de calcular tasa de porcentaje. Vimos la introducción al interés compuesto para que la próxima semana no abarque mucho tiempo, ¿verdad? Entonces ya ustedes ya tienen el concepto para la siguiente semana de interés compuesto, ¿verdad? Entonces, como les repito, la tarea ya está ahí. Recuerden que siempre hay una prueba corta también, ¿verdad? Tienen que realizar su prueba corta. ¿Alguien tiene alguna duda sobre la tarea o sobre el tema? ¿No? No, profe. Muy bien. Entonces, jóvenes, les encargo mucho la tarea. No se desanimen, inviertan un poquito de tiempo ahí en su tarea. Próxima semana. Se me cuidan mucho. Feliz noche. Gracias, Nos vemos. profe. Gracias, profe.